Muy buenos días, estimados radioescuchas, pues estamos aquí en nuestro programa Protagonistas. Primeramente queremos pedir mil disculpas por el ausentismo de nuestro compañero Oscar Lomas, quien no pudo pues asistir el día de hoy. A continuación vamos a iniciar con la entrevista con el licenciado Rodrigo Colorado. A continuación, Gis. Bueno, licenciado Rodrigo, bienvenido a Radio Los Lagos. Y bueno, esta mañana vamos a hablar sobre el Salón Nacional de Escultura Religiosa que se va a realizar desde el 23 de abril al 21 de mayo, ¿verdad? ¿Cómo nació esta iniciativa y cuál es el objetivo que tiene este evento? Fue el clamor de la ciudadanía de San Antonio, de muchos artesanos que supieron manifestarse en su debido momento de que no se sentían de alguna manera representados con la gran escultura, donde se manejan otro tipo de lenguajes. Es cierto que los directivos de aquella época tuvimos la iniciativa de socializar con los mismos actores, con los mismos interesados, y de ahí surgió la idea de hacer un Salón Nacional de Escultura Religiosa donde los artistas y artesanos de San Antonio iban a estar representados, ¿no?, en dicho salón. Pero para que tenga las características de un concurso nacional había que pensar también en la modalidad contemporánea, justamente para que el imaginario de los escultores ecuatorianos se recita y enriquezcan y fortalezcan la escultura de San Antonio. Para este año, ¿cuántos artistas ecuatorianos y extranjeros van a estar presentes? De acuerdo a los cronogramas que se han cumplido con exactitud, más o menos hay unas 35 propuestas presentadas, un número mayor al primer Salón Nacional de Escultura Religiosa. Pero por supuesto viene el trabajo del jurado de selección, y de acuerdo al acta de juzgamiento de ellos, más o menos se tendrá el número definitivo de las piezas que serán aceptadas y participarán en la exposición final. ¿Quiénes conforman el jurado calificador? Bueno, primeramente la conformación de los jurados se parte de un principio, ¿no?, de que deben de responder a diferentes corrientes de pensamiento, a diferentes tendencias, para que haya debate y por supuesto el juzgamiento sea mucho más objetivo, ¿no?, y más justo. Obviamente los personajes que integran los dos jurados, ¿no?, tanto el de selección como el de premiación, son personas que se han ganado un espacio a nivel nacional, y eso justamente va a generar credibilidad en el certamen. Pero los nombres serán publicados en el catálogo. ¿Desde cuándo realizaron la convocatoria y algunas generalidades que nos pueda mencionar sobre las bases de este concurso? Bueno, el director y el comité ejecutivo de la Bienal de Escultura convocó en su debido momento, si no me recuerdo, en el mes de agosto de 2014. Hubo bastante anticipación, justamente ¿para qué? Para que tanto los artistas como artesanos de San Antonio tengan el suficiente tiempo para conseguir una buena idea y elaborar el producto artístico, ¿no? Y por supuesto que se mire ese enorme potencial creativo que le caracteriza a la parroquia de San Antonio. Entre las bases que tenemos, ¿cuáles son? Bueno, las bases como para este tipo de certámenes están concebidas para que tenga un orden, sea la ejecución del evento sea dinámico, ordenado y con reglas de juego. Por ejemplo, lo más importante es el currículum vitae de los participantes, una ficha técnica, y luego los jurados, el curador, el museógrafo, todos aquellos que intervienen para que todo salga bien en el certamen. Sabemos que van a haber dos modalidades, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? La escultura religiosa tradicional y la escultura religiosa contemporánea. ¿Cuáles son las características de cada una de estas modalidades? Bueno, ¿por qué tradicional?
porque partimos de la llamada escuela quiteña, que fue fruto del sincretismo cultural entre la vieja Europa y el nuevo continente. Y los hábiles artistas de la época no se limitaron exclusivamente a copiar los modelos traídos de Europa, sino que agregaron su cosmovisión. Lo cierto es que la escultura religiosa tradicional en San Antonio de Ibarra, en particular, es el legado directo del esplendor de dicha escuela, el esplendor del barroco a través del maestro Daniel Reyes, quien direccionó un buen sector de la población y la región al cultivo fundamentalmente de la escultura religiosa tradicional, la imaginería, el mueble barroco, el mueble civil y religioso. Lo cierto es que esta modalidad, entre otras características, lo interesante de esta modalidad, digamos, es el principio de inhibición de la sensualidad en las esculturas, porque tiene que apegarse a la rigurosidad litúrgica y los feligreses no pueden ser distraídos por determinados elementos visuales, por un lado. Por otro lado, trata de mantener un equilibrio entre el idealismo y el realismo. Además de la consagración del principio de inhibición de la sensualidad, también es interesante ver en la escuela quiteña, en la escultura de San Antonio, la representación de personajes bíblicos, incorruptibles, impolutos, quienes interactúan entre el Supremo Creador y la humanidad. Además, es fundamental en la escultura religiosa la transición de la muerte a la resurrección, representado por el tormento salpicado de sangre. Pero la escultura religiosa contemporánea ya tiene otras connotaciones. Contemporáneo, ¿qué es contemporáneo? Lo de hoy, del día de hoy, las tendencias actuales, que no necesariamente responden a una visión de la religiosidad, sino más bien a un criterio de lo que deben a veces de entenderse por iglesia y cuál debe ser su estructura, o por la religiosidad que las sociedades puedan experimentar, que han ido evolucionando con su pensamiento, con la tecnología y la globalización. Entonces eso es lo que prácticamente se va a apreciar en la escultura religiosa contemporánea, ¿no? Una visión totalmente diferente, donde no necesariamente el escultor parte de una doctrina religiosa y una vivencia religiosa como tal que se pueda ver expresada en la escultura. Bueno, seguramente vamos a ver trabajos realmente extraordinarios durante este evento, ¿no? Y para la premiación, ¿por qué podemos hablar sobre los premios que van a ser entregados? Bueno, el jurado de premiación se reunirá una vez que ya esté hecho el montaje del segundo Salón Nacional de Escultura Religiosa, porque mire, nosotros hemos establecido una mecánica, por ejemplo, cómo debe de funcionar los jurados. Por ejemplo, el jurado de selección simplemente va a analizar en base a fotografías, ¿no? Inclusive hasta por razones humanitarias, porque resulta que en eventos anteriores, no en San Antonio necesariamente, sino a nivel del país, a veces han tenido que tomarse la molestia de enviar los escultores para los concursos y después tener que comunicarles vía telefónica que retiren aquellas que no han sido seleccionadas. Entonces nosotros, para evitar ese drama, porque es dramático, incómodo, ¿no?, para los participantes, hemos escogido esta vía. Pero el jurado de premiación realiza ya su trabajo con la obra física, una vez que ya el museógrafo ha procedido a hacer el montaje de la exposición, y por supuesto pues redactará un acta de juzgamiento donde establecerán los premios, $8.000 por cada modalidad y 3 menciones de honor. Las menciones de honor, ¿en qué van enfocadas? Bueno, es un premio único por cada modalidad de $8.000, pero también hay otras piezas, otras esculturas que bien pueden valer la pena ser primadas, entonces a las cuales el número de 3 establecen las menciones honoríficas. ¿Cuál es el presupuesto que se está manejando para este evento y tal vez tienen auspicio de otras instituciones?
Bueno, el directorio de la Bienal de Escultura está conformada por el Consejo Provincial, por el ilustre municipio, el Ministerio de Turismo, por la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura, por la Gobernación, en fin, que hacen sus aportes significativos para cubrir la logística, los gastos logísticos de la realización de este evento. A ella hay que sumar también los aportes de la Junta Parroquial, que dicho sea de paso preside el Comité Ejecutivo de la Bienal de Escultura. Entonces hay más o menos un presupuesto que cubre todos estos gastos logísticos y gastos administrativos, más la programación que está prevista mientras se desarrolla la Bienal, inclusive en la misma inauguración del Salón de Escultura. No hay que olvidar que el Salón de Escultura está concebido para efectuarse cada año, ¿no? Mientras se desarrolla la Bienal de Escultura, que, como el nombre lo indica, para cada 2 años. Sí, licenciado, tengo una pregunta. ¿Cuál es la situación actual de los artesanos? O sea, partiendo de que, desde la problemática que existe con lo que es esta especie del cedro, que aparte del Ministerio del Ambiente, pues, nombró a esta especie herbácea como estar en peligro de desaparecer. ¿Qué me puede decir ante esto? O sea, ¿cómo los artesanos actuarían o qué harían en ese sentido? Aquí se da una contradicción enorme en consideración de que San Antonio de Ibarra fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Y yo había manifestado de que es el heredero directo del esplendor del barroco quiteño del siglo XVIII. Y cómo puede prohibirse esta materia prima, que es el principal insumo de la elaboración de los productos artísticos de San Antonio. Pero por propia iniciativa de los mismos artesanos que nos vemos afectados por esta serie de medidas, que no son nuevas, por cierto, pero ahora está mucho más complicado, hemos enviado sendas comunicaciones a la ministra del Ambiente. Pero lo cierto es que los estudios de estas materias primas determinan de que, primero, San Antonio es del tamaño de un pañuelo, es una población muy pequeña que no va a causar un desequilibrio ecológico con la utilización del cedro. En segundo lugar, la variedad de cedro que se utiliza en San Antonio se ha demostrado que no está dentro de las prohibiciones. Por consiguiente, pienso yo que más bien hay que cuidar esa herencia cultural, ese patrimonio, y hay que permitirle al artesano de San Antonio que elabore sus productos que han logrado trascender las fronteras nacionales. No olvidemos de la famosa liceo artístico que fue fundado por el maestro Daniel Reyes en 1884. De ahí surgieron grandes exponentes de la plástica ecuatoriana, empezando por los mismos hermanos Reyes, los hermanos Mineros, los hermanos Reyes, el maestro Gilberto Almeida, y las nuevas generaciones que se han ido sumando y además enriqueciendo y fortaleciendo la actividad artística de San Antonio. Entonces me parece un contrasentido esa prohibición. Desde luego de eso tiene conocimiento el Ministerio de Cultura, además del Ministerio del Ambiente y otras instituciones que de una u otra manera pueden ayudar a fortalecer la actividad y sobre todo a revisar este tipo de políticas que en definitiva al artesano le están martirizando y finalmente le están dejando sin la materia prima para poder elaborar sus lindos productos. A manera de ejemplo, si usted va a comprar una Virgen de Quito, no le gustaría que se la haga en una madera ordinaria, ha de querer una madera fina que de paso pues permanezca impoluta la madera en el tiempo y por la misma belleza de la madera. Entonces, pero ha caído en oídos sordos y hasta aquí no hay respuestas definitivas en ese sentido. Es decir, ahora con esta problemática, ¿ustedes la madera la están adquiriendo de una manera legal? No, de una forma clandestina. Bueno, no es nuevo, siempre, pero ahora ya están mucho más rigurosos los controles, así que no nos queda otra alternativa que adquirir de forma clandestina. Como clandestina es la forma que nos vienen a vender. Pero también hay un detalle interesante a manera de anécdota.
muchos funcionarios, no solamente de este gobierno, todos aquellos que están en la burocracia, vienen a San Antonio y piden muebles, por ejemplo, pero quieren de cedro. Pero no es que está prohibida la madera de cedro. Es una muy buena pregunta. Aprovechando la oportunidad que tiene de que las autoridades puedan estarlo escuchando en este momento, ¿qué les pediría a todos ellos que están encargados de este tema? Primero, que sean consecuentes con la declaratoria de San Antonio como Patrimonio Cultural del Ecuador. Sean consecuentes con esa rica historia de San Antonio que ha enriquecido las brillantes páginas del arte ecuatoriano. Sean consecuentes con ese potencial creativo que San Antonio de Ibarra tiene. Yo había mencionado, por ejemplo, de Luis Mireros, que hasta hoy no ha sido superado y es considerado como uno de los mejores escultores ecuatorianos. Él hizo el monumental friso del Palacio Legislativo, ahora Asamblea Nacional, y que dominaron varios recursos. Entonces yo pienso que en honor a ese potencial creativo considerado como patrimonio cultural tangible e intangible del país, pienso que las políticas ambientales deben ser revisadas. Insisto, pues al fin y al cabo, San Antonio es un pueblo muy pequeño, del tamaño de un pañuelo, que no va a generar un profundo desequilibrio ecológico. Y encima de eso ha sido demostrado que la variedad que está prohibida no es la que se explota en San Antonio. ¿De pronto existe otra especie que pueda reemplazar a lo que es el cedro? Bueno, el cedro, mire, una de las peculiaridades de esta noble madera es la generosidad de ella. Es una madera muy fina, muy noble, no tiene sangrados y permite los acabados hacerlos de la mejor manera. La depuración técnica, por ejemplo, de la escultura religiosa, ¿no?, de la imaginería y los acabados del oro. Entonces, eso es una de las mejores alternativas. Hay otra madera que desgraciadamente está en vías de extinción, que es más silvestre, el naranjillo, pero que ya muy poco se ve, y también es una dificultad que el artesano de San Antonio tiene para hacer sus obras finas. Pero otras maderas, claro que las hay, pero los costos ya no serían de la región, tendrían que ser importadas, y se haría muy caro primero la adquisición de esta materia prima y la elaboración, y por supuesto la venta también. Entonces sería un poco complicado, porque el nivel de consumo, que primero ha decrecido, se vería afectado por el costo altísimo que alcanzaría con otro tipo de maderas. ¿Ya? De pronto, ¿entidades de gobierno les han brindado algún tipo de apoyo económico o incentivos de algún tipo? Hasta aquí ninguno. Hasta aquí ninguno. ¿Cuál considera usted que ha sido la causa de esta falta de apoyo? Bueno, por lo regular, en países pequeños como Ecuador no hay un apoyo directo por parte de los gobiernos de turno a la cultura, ¿no?, y al desarrollo en particular del arte popular, la cultura popular. Entonces San Antonio realmente no ha tenido en ese sentido pues estímulos directos, ¿no? Más bien ha sido la autogestión de sus propios habitantes. Tenemos en San Antonio la Asociación de Artesanos, que tiene que hacer unos esfuerzos enormes para primero mantener el gremio unido, y no solo el gremio, sino a la misma parroquia. Entonces más bien han sido iniciativas individuales, ¿no?, pero ayuda directa por parte del Estado al desarrollo y al fortalecimiento de todas estas actividades creativas, patrimoniales, no ha habido ninguna ayuda, ningún estímulo. Bien, a esta hora de 10:30 minutos nos vamos a una pausa comercial. Volvemos. Bien, a las horas 11:34 minutos regresamos con más de protagonistas, con nuestro invitado Rodrigo Colorado. Y bueno, pues retomando el tema del segundo Salón Nacional de Escultura Religiosa,
Sabemos que este evento forma parte de la agenda de la Bienal de Escultura. ¿Nos puede comentar cuándo se tiene previsto más o menos realizar este año la Bienal? Mi compromiso fue redactar la convocatoria y bases de la Bienal de Escultura 2015, el trabajo que yo ya lo he realizado con suficiente anticipación, donde incluso se prevé no un premio único como han sido la primera Bienal, las bienales anteriores. Ahora se prevé 3 premios, ¿no? Entonces sería interesante. Pero la palabra la tiene el comité ejecutivo y el directorio. Yo no sé cuándo prevean la convocatoria del evento, pero lo que pasa es que está transcurriendo el tiempo y se debe ya de convocar. Caso contrario, ya no será posible la realización de este año. Porque debido al tiempo, ¿verdad? Deben tener algunos meses de anticipación para que todo salga a la perfección. Sí, porque la logística demanda un tiempo prudente para la realización del evento. No hay que olvidar que hay un mes de exposición que ya no contaría. Entonces, de ahí hay que mirar para atrás, ¿no? en el tiempo. Entonces, que tengan los escultores el suficiente tiempo para concebir la idea y elaborar el producto artístico. Entonces se vuelve un poco complicado. Pero claro, se podría de todos modos posteriormente convocar una Bienal de Escultura, pero el problema es que por la premura del tiempo a lo mejor eso va en detrimento de la calidad de las propuestas. Entonces, si es que se quiere organizar la Bienal, en este año ya tiene que convocarse de la manera más urgente. Esta Bienal es considerada la mayor vitrina del arte escultorio del país, ¿verdad? Bueno, la Bienal de Escultura de San Antonio logró trascender las fronteras nacionales y generó muchas expectativas, inclusive de otros países, inclusive de España. ¿Y por qué lo digo? Porque en el libro de opiniones y sugerencias de la primera Bienal de Escultura, la segunda igual, hubieron opiniones de muchos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, brasileños, británicos, españoles, y que de alguna u otra manera alababan la calidad artística de los escultores ecuatorianos, que inclusive manifestaron de que no pedía ningún favor a la vieja Europa y a los países desarrollados en general. Por consiguiente, eso despertó el interés inclusive del recientemente creado Ministerio de Cultura, recuerdo yo, y ellos también ahora ya le incluyen a la Bienal de Escultura de San Antonio dentro de sus políticas culturales anuales. De suerte que se han ido sumando los apoyos, los respaldos a la Bienal de Escultura. Y inclusive se pensaba, ha habido voces de que la Bienal de Escultura debe de tener el carácter internacional, pero ahí hay otro problema, la infraestructura física. Lo cierto es que esto debe de ser cuidado e insisto, el comité ejecutivo de la Bienal de Escultura y el directorio tienen la palabra en lo que tiene que ver con la convocatoria. Tomando en cuenta todo lo que usted nos ha comentado esta mañana, una Bienal sirve para posicionar artistas, ciudades, además de fomentar el turismo aquí en nuestra provincia. ¿San Antonio ha logrado con éxito estos parámetros con respecto a las bienales anteriores? Por supuesto, no hay que olvidar que San Antonio de Ibarra tenía un turismo cautivo, siempre lo ha tenido, pequeño, pero al fin fundamentalmente del turismo colombiano y de otros sectores, incluso el turismo nacional. Pero este tipo de certámenes también generan un turismo cultural, un turismo intelectual. Fíjense que en la primera Bienal de Escultura hubieron más o menos unas 600 personas que asistieron a la inauguración de la Bienal de Escultura. Lo propio sucedió con la Bienal 2008, el primer Salón Nacional de Escultura Religiosa. Luego nosotros fuimos reemplazados por una nueva administración y ahora nos ha tocado otra vez hacernos responsables de la convocatoria. De suerte que, bueno, las expectativas están dadas, hay la posibilidad, insisto, de
no sea solamente un premio único, sino 3 premios importantes, ¿no? Pero bueno, yo tengo listo todo, falta por el comité ejecutivo, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y el directorio que tome la decisión de convocar, pero ya lo más pronto posible. Sabemos que las bienales son eventos muy importantes, sobre todo aquí en el Ecuador. Tenemos el ejemplo de la Bienal de Cuenca, ¿no? Que también es muy renombrada. Pero estas actividades son escasas en el país. ¿Por qué se debe esto? Primero por los apoyos. En segundo lugar, por las políticas que a veces se difuminan en las ejecutorias. Entonces, la Bienal de Cuenca que usted hace alusión, de pronto tiene sus altos y bajos, ¿no? Justamente por la visión de los curadores y de la misma organización, que a veces ha generado muchas expectativas, pero también ha generado incomprensiones y una serie de circunstancias un poco negativas. Pero la Bienal San Antonio se ha ganado un espacio propio, ¿no? Incluso a nivel internacional. Tan es así de que el Salón Nacional de Escultura que se organizaba en Cuenca también quedó suspendido, ¿no? Algunos años. ¿Por qué? Porque en efecto las bienales de acá en San Antonio tuvieron mucha acogida y todo ese imaginario y todo ese potencial de los escultores ecuatorianos se dieron cita. Por ejemplo, estuvieron en la primera Bienal de Escultura los mejores escultores del país. ¿Y cómo se define quiénes son los mejores? Eso lo hace la crítica a través de la hoja de vida de cada uno de ellos. Por ejemplo, estuvo Luis Viracocha, que él ha representado realmente al país en diferentes simposios internacionales de escultura. Igual José Antonio Cauja, ¿no? Que es otro de los muy buenos escultores del país, el que es considerado el mejor escultor, Jesús Cobo. ¿Pero por qué es considerado el mejor? Porque es el único ecuatoriano que se ha dado el lujo de ganar bienales internacionales, por ejemplo la de Brasil, la de Milán en Italia y otra, si mal no recuerdo, en Alemania. Y detrás de él están los que le acabo de mencionar, Luis Viracocha, sus hermanos, Abel, Contique Viracocha, José Antonio Cauja. Hoy por hoy es un escultor que ha representado en múltiples eventos internacionales. Y luego una variedad de escultores, ¿no? Con tendencias, unos más contemporáneos que otros más conceptualistas, pero en cuyo caso ese es el acervo cultural del país en el quehacer de la escultura. Entonces justamente la Bienal de San Antonio logró reunir a estos extraordinarios escultores y ese es justamente además de que San Antonio fue declarado Patrimonio Cultural, la Bienal se ha logrado posicionar y por supuesto el norte del país y el Ecuador en general. ¿Usted considera que hay suficientes incentivos para fomentar la cultura en nuestra provincia? Es bastante complicado. Mire, recuerdo yo que cuando se empezó a tratar la ley de las culturas por parte de la Asamblea Nacional, cuyo proyecto ya tiene 7 años y hasta aquí no ha habido avances significativos, ¿no? Incluso había ciertos temores con los núcleos de la Casa de la Cultura y la Casa de la Cultura en general. Pero bueno, en cuyo caso este tipo de situaciones ha generado tal vez un interés por fortalecer primero la cultura popular, ¿no? El arte popular, los perfiles culturales de los pueblos, desde la gastronomía hasta las expresiones culturales, ¿no? Por ejemplo, la cultura popular, la Semana Santa y cosas afines, y el arte popular, la artesanía. Entonces, en ese sentido, ha habido ha crecido un interés por apoyar a estas expresiones culturales, la cultura afro, por ejemplo, y otras tantas expresiones culturales de los pueblos, hablando de acá, en particular de Imbabura. Y hay una profunda preocupación por hacer el seguimiento de los proyectos culturales que se van desarrollando. Entonces a eso nosotros nos sumamos
y me parece más bien digno de agradecer a todos aquellos que han tenido esa visión y ese interés por fortalecer la cultura local y nacional. Sí. ¿Cuántos artistas participaron en esta exposición Bienal Nacional de Escultura hace 2 años? Bueno, de eso no le doy razón porque nosotros, como le había explicado, fuimos reemplazados por una nueva administración. Pero ¿Un aproximado de pronto? En cuyo caso de los eventos que fueron organizados por la otra administración, también se generó expectativas, hay que ser sinceros y hay que saber reconocer, ¿no? Pero fundamentalmente en estos eventos lo interesante es mirar todo ese potencial humano que hay en la parroquia y en la región. Por ejemplo, en la primera Bienal de Escultura había temor de que no iba a haber un interés y no iba a haber participación de los escultores de San Antonio, pero, oh sorpresa, hubieron 9 participaciones de San Antonio, y eso significó que reconceptualicemos, no es solamente un pueblo de hábiles artesanos, también hay artistas, hay un potencial creativo en la parroquia que precisamente a través de estos espacios debe ser estimulado. Hablando de los artesanos y los artistas, ¿no?, de la parroquia, ¿usted cómo ve la aceptación que tienen con referencia a la escultura los jóvenes, sobre todo en la parroquia? Definitivamente, yo me refería al maestro Daniel Reyes, ¿no?, y mencioné en su debido momento de que fue él, con la ayuda de sus hermanos, ¿no?, los discípulos y sus talleres, direccionó a un buen sector de la población y la región al cultivo de estas artes bellas, ¿no? Y fue él quien introdujo elementos bellos a los objetos de uso diario, y con ello nació la artesanía artística en San Antonio de Ibarra. Pero resulta que el maestro Daniel Reyes murió en 1939 y en ese entonces empezó a notarse la ausencia de esa guía moral y espiritual del artista, y fue así que surgió crearon la primera Junta Patriótica en San Antonio, presidido por el padre Miguel Ángel Rojas y presidido por el señor Ceballos, que ahorita se me va el nombre. Bueno, lo cierto es que entre otras iniciativas era la creación de un instituto, de una academia que recoja esas brillantes iniciativas del maestro, y nació el Colegio Daniel Reyes como liceo. Fue el semillero fecundo de nuevas generaciones de artistas, y fundamentalmente de dicho colegio surgieron muchos representantes de la plástica ecuatoriana. El mismísimo Jesús Cobo fue un alumno, salió de las aulas del Colegio Daniel Reyes. Ahora, en lo que tiene relación a las nuevas generaciones, lastimosamente esta institución fue fusionada con la escuelita 9 de octubre, y con ellos fue al traste 70 años de una fructífera labor del Colegio Daniel Reyes. Solamente queda el Instituto Tecnológico Superior Daniel Reyes, quienes están dándose modos para que se mantenga esa tradición artística de la parroquia, lamentablemente. Sin embargo, fuera de las instituciones antes mencionadas, hay iniciativas, ¿no?, por el fortalecimiento de la actividad artística en San Antonio, y su obra fecunda se verá próximamente, ¿no?, a futuro. Estamos hablando de este gran artista que fue Daniel Reyes. ¿Usted considera que aún se mantiene este legado de estos grandes personajes en la historia? Por supuesto. Yo le mencionaba que fue él el que direccionó un buen sector de la región, sí, y de ahí surgieron, de los talleres del Liceo Artístico fundado por Daniel Reyes, salieron grandes escultores, los hermanos Fiallos, no olvidemos al maestro Gonzalo Montes de Oca, tantos escultores que salieron, pero no solamente en lo que tiene que ver con la escultura religiosa tradicional, también la pintura, ¿no?, el hermano de Daniel Reyes, Luis Felipe Reyes, el
pronto tuvo ya su propio taller y de dicha academia salieron grandes pintores como los hermanos Mederos, por ejemplo, el maestro Gilberto Almeida y otros tantos pintores ecuatorianos. Fue un factor decisivo en la depuración técnica, inclusive alcanzada por los hábiles artistas y artesanos de San Antonio. Entonces no cabe ninguna duda de que la parroquia de San Antonio es conocida por ser el heredero directo de ese esplendor del barroco quiteño del siglo XVIII. Y con la depuración técnica alcanzada, el producto artístico de San Antonio, hablando de la escultura religiosa, es muy comparable con las obras, por ejemplo, de Manuel Chilí, Caspicara, entre tantos exponentes de la escuela quiteña. Siendo San Antonio la cuna de grandes artistas, ¿podríamos determinar cuántos tatuadores o escultores residen en este sector? Bueno, la mayoría, hay unos pocos en Cuenca, otros tantos en Quito y en otras latitudes del Ecuador, pero que en definitiva surgen de San Antonio de Ibarra. Entonces prácticamente se mantiene una buena presencia artística a nivel nacional y a nivel internacional. No hay que olvidar, por ejemplo, otra de las actividades importantes que se han desarrollado en San Antonio es la elaboración de los retablos, ¿no? Que como desapareció la escuela quiteña y como el siglo XIX ya es otra historia, entonces recurrían a los hábiles artistas de San Antonio para la elaboración de los retablos que están en las diferentes iglesias del país y también en el extranjero. En cuanto a la capacitación que reciben todas estas personas, ¿qué nos podría comentar? Bueno, los talleres como centros de formación y capacitación profesional fueron desapareciendo desde el momento mismo que se empezó a hablar de inflación. Entonces eso significó un cambio en la mentalidad sana del artista de San Antonio, cuando por la necesidad le tocó un poco ir dejando de lado ciertos procesos, ¿no? En la elaboración de los productos artísticos. Sin embargo, se pueden mencionar unos pocos talleres como centros de formación y capacitación en San Antonio, ¿no? Que han surgido de ahí grandes escultores, pero definitivamente más son las iniciativas y la propia creatividad de sus artistas los que han permitido que se mantenga la actividad en el tiempo. En general, ¿cuáles son las imágenes que más se exportan? Bueno, no se puede hablar de una exportación porque en definitiva las imágenes religiosas hechas en San Antonio, y como ha sido también de tradición en la escuela quiteña, tiene directa relación con la directa vocación de las feligresías, ¿no? Las feligresías son las que determinan qué imágenes religiosas necesitan y cuáles deben hacerse. Entonces, en ese sentido, el nivel de consumo de los productos religiosos tiene más que ver con las creencias de los feligreses, la rigurosidad litúrgica que también determina que ciertas imágenes se reproduzcan para que estén en las iglesias, y otros, los coleccionistas que quieren tener en sus casas, pero no necesariamente para rezarles, sino como un producto escultórico lindísimo para tener en los hogares. ¿Cuáles serían los países que tienen más aceptación con este tipo de esculturas? ¿A qué se refiere? O sea, fuera de nuestro país, ¿cuáles son los países que tienen más preferencia por las esculturas de San Antonio para comprarlas? Bueno, Colombia, ¿no? Popayán es un ejemplo de ello. Popayán prácticamente sus perfiles arquitectónicos y toda la cultura está reflejada, mejor dicho, es un modelo de la escuela quiteña, ¿no? Usted mira toda la infraestructura religiosa de Popayán, y ellos obviamente tienen una festividad muy importante anual, ¿no?
la procesión de Semana Santa, donde usted puede mirar esculturas hechas por los hábiles artistas de San Antonio. No hay que olvidar un hecho importante, por ejemplo, lo que tiene que ver con Popayán, de que un hijo del maestro Daniel Reyes, Alfonso Reyes, él tuvo que mudarse de San Antonio a Popayán. ¿Y por qué tuvo que irse? Porque en la época del padre Miguel Ángel Rojas, la parroquia se dividió, unos a favor del sacerdote y otros en contra. Entonces Alfonso Reyes fue contrario al padre Miguel Ángel Rojas y por esa razón le tocó mudarse a San Antonio, perdió su patrimonio, pero sí en cambio ganó Popayán y el resto de Colombia. De ahí también, por ejemplo, los hijos de Daniel, por ejemplo, Constantino, Eugenio Reyes, ¿no? Se fijaron, fijaron residencia, el uno en Quito, pero que finalmente fueron a parar en Colombia, y otros hijos de Daniel Reyes en Venezuela. Entonces prácticamente el legado es importante y ellos han logrado difundir la escuela quiteña, ¿no? en esas latitudes. Bueno, continuamos con las preguntas. El doctor Patricio Pérez tiene también algunos temas para tratar. No, simplemente muchísimas gracias. Y al finalizar este programa de entrevistas aquí en Radio Los Lagos, un agradecimiento muy formal para Rodrigo Colorado, un personaje que verdaderamente conoce. Y hace pocos instantes hablaba de la familia de los Reyes. Tuve la oportunidad de estar en Popayán con el famoso creador de las procesiones chiquitas. Usted conoce más que nadie cómo es de atrayente esas procesiones que tuvo la iniciativa un hombre de San Antonio, un hombre imbabureño. Y qué bueno que usted, Rodrigo, lo haya mencionado en esta programación. Quiero expresarle el agradecimiento por estar presente aquí en Protagonistas, usted es uno de ellos. Y por supuesto la invitación cordial para este evento que tendrá su razón de ser en el mes de abril. Así que, Rodrigo, le agradezco a nombre del Grupo Corporativo del Norte, de Diario El Norte y de Radio Los Lagos por estar presente en esta entrevista, que viene a ser muy de ventanas abiertas para que la ciudadanía conozca de este procedimiento y de este proceso que tiene, y que poco a poco va captando también el interés, no solamente de Ecuador, sino también de fuera de nuestro país. Muchísimas gracias, como digo, y terminaríamos esta programación interesante con nuestras compañeras que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta entrevista especial a Rodrigo Colorado, y lamentando la no presencia de Óscar Lomas, porque de alguna forma él también fue parte en su momento de Diario El Norte, un compañero, un amigo que hoy está cumpliendo tareas de tipo político también como presidente de la Junta Parroquial. Así que, Rodrigo, vamos a finalizar. Ratifico el agradecimiento con una invitación que usted tenga que hacer a todos los oyentes de Radio Los Lagos en el norte ecuatoriano. Muchísimas gracias por su presencia, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Primero, bueno, agradecer el espacio que esta emisora ha tenido para el Salón Nacional de Escultura Religiosa y en particular con mi persona. Primeramente, el calor humano acá es interesante. Muchas gracias. A nivel intelectual, cultural de la emisora también. Muchas gracias. Bueno, quiero ratificar del segundo Salón Nacional de Escultura Religiosa de que he sido testigo, ¿no?, de ese esfuerzo que todos aquellos que están interesados en participar en el salón lo han hecho. Ha generado muchas expectativas, los artistas se han esforzado, de suerte que van a poder ver una muy buena muestra, ¿no? Van a estar presentes muchos escultores nacionales, ¿no?, que inclusive va a superar las expectativas del primer Salón Nacional de Escultura Religiosa, de suerte que el público en general va a tener la oportunidad de mirar todo ese potencial, no solamente de la parroquia de San Antonio con respecto a la escultura religiosa tradicional, sino también del imaginario de los escultores ecuatorianos, de los artistas ecuatorianos, a través de la escultura religiosa contemporánea. Así que, por lo demás, están cumpliéndose los plazos, y se les invita a todo el público en general, de la provincia y del país en general, para que vayan a ver ese potencial y puedan nutrirse, puedan enriquecer su visión, sus susceptibilidades a través de esta muy buena muestra. Correcto, Rodrigo, muchas gracias.
gracias a Giselle Navarrete, igualmente a Pamela Borja, que fueron las entrevistadoras, son periodistas del Diario El Norte, en esta conversación con Rodrigo Colorado. Le deseamos el mejor de los éxitos y mire cómo son las cosas, escuchándole un poco como que nos motiva también a los imbabureños para invitar a la gente a que visite San Antonio, que es un ícono de la provincia de Imbabura, sobre todo en este tipo de iniciativas. Así que Rodrigo, la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos, y que cuando ya termine esta bienal podamos decirles nuevamente que gracias por lo que están haciendo ustedes en favor de la provincia de Imbabura y en favor del norte del país. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amables oyentes, y será hasta el próximo día viernes, en donde estemos nuevamente frente a frente con un nuevo protagonista. Hasta pronto, muy buenas tardes.